Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está acompañando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast. Señor Guerrero, si usted se va, no hay crédito, ¿eh? No hay crédito. No hay crédito. Ah, bueno, pues ya se fue el señor Guerrero, no le voy a dar crédito entonces. Decía yo que estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente, me acompañaba, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, que se acaba de ir, literalmente. Aquí dejo el asunto mejor, funciona mejor aquí automático el asunto que cuando está el señor Guerrero. En un momento tendrá que regresar, quiero suponer. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que Lloyd Doggett, senador democrático iba a decir yo, el senador demócrata por el estado de Texas, Lloyd Doggett, se convirtió en el primero, que no es senador en realidad, es representante, es de la Cámara Baja, es representante, pero es demócrata, se convirtió en el primer representante demócrata en pedirle públicamente al presidente Joe Biden que se retire de la carrera presidencial luego de su desastroso desempeño en el debate del jueves pasado contra Donald Trump. No solamente eso, el martes, Nancy Pelosi, una de las figuras más importantes del Partido Demócrata, quien fuera por mucho tiempo vocera de la Casa de Representantes, que es la tercera en línea del poder, es decir, si por alguna razón llega a faltar el presidente y el vicepresidente, entra el vocero o la vocera de la Casa de Representantes. Esa era Nancy Pelosi. Y ella mencionó este martes que era legítimo el cuestionarse acerca de las habilidades del presidente. Y Jim Clyburn, siempre un super aliado de Joe Biden, él dijo, así lo dijo, hipotéticamente apoyaría a Kamala Harris, que es la vicepresidenta de Estados Unidos, para reemplazar a Joe Biden. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos ya a martes. Es el primer día después del jueves, el primer día que las voces dentro del Partido Demócrata pidiéndole, es el primer día que comienzan a darse las primeras voces dentro del Partido Demócrata pidiéndole a Joe Biden que se retire de la carrera presidencial. Es el primer día. Entre el jueves en la noche, que fue el debate, y hoy martes en la mañana, la primera reacción comprensible, previsible del Partido Demócrata fue de cerrar filas con Joe Biden. Y me parece que
los análisis fueron, incluso los análisis por parte de medios que siempre se les ha señalado de ser favorables al Partido Demócrata. Pero, o sea, todos los medios yo creo que fueron bastante claros y directos en señalar que lo que yo estoy señalando aquí, que hasta ahora nadie públicamente decía lo que están diciendo ahora públicamente, pero que al contrario, lo que decían públicamente era que su candidato era Joe Biden, pero que sin embargo a lo interno del partido estaban en pánico. ¿Sí? Entonces, ya está empezando a reflejarse ahora sí públicamente ese pánico. Y esas voces que comenzaron este martes se van a ir acumulando a partir de hoy y por el futuro. Vamos a ver quién más. Es que es obvio, era obvio. Y ya se está pues concretando lo que los medios de comunicación estaban reflejando, que en lo interno, por dentro, el partido estaba en pánico. Y ya para que dos de las figuras más... Mire, Nancy Pelosi, la primera reacción de Nancy Pelosi fue la de cerrar filas con Joe Biden, definitivamente. El viernes, al día siguiente del debate, Nancy Pelosi respaldó totalmente a Joe Biden, absolutamente. Y ahora ya está diciendo que son legítimas los cuestionamientos acerca de las habilidades del presidente. Y pues claro, o sea, es que sería una necedad no cuestionarlo, eso, ¿no? Pero pues el punto es que así está empezando ella, así está empezando. Y vaya, es decir, ya no respalda completa y irrestrictamente al presidente, ya no. Jim Clyburn, ese era otro súper aliado de Joe Biden y ya también ya lo está cuestionando. Así es que bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? No sé, pero ¿qué es lo que se necesita para que cambie el Partido Demócrata de candidato? Bueno, primero que nada, en estas alturas, el partido ya no puede cambiar de candidato por decisión del partido, ya no puede. La única manera posible de hacerlo es que el candidato, que es Joe Biden, se retire. Si se retira, por las reglas como están estas cosas, ¿no? Que usan delegados y etcétera. Ya Joe Biden ya tiene sus delegados amarrados y sus delegados ya no pueden apoyar ya a otro candidato a menos de que se queden sin candidato. Y la única manera de que se queden sin candidato es que Joe Biden renuncie. Y entonces ya esos delegados, que son la mayoría, podrían apoyar a alguien más, pero esa es la única manera. Entonces, por eso es que los demócratas están pidiendo a Joe Biden que se retire. Y francamente, creo yo que eso es lo que va a tener que venir a pasar. O sea, eso es lo que va a pasar. En este punto, las apuestas son, de todos los analistas, que no va a haber un segundo debate presidencial ni un tercero debate presidencial por razón de que Donald Trump no va a querer. No va a querer. Donald Trump va a rechazar el segundo debate presidencial por una razón muy sencilla. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya el mundo vio, ya los americanos, estadounidenses vieron lo que tenían que ver de Joe Biden. Esa es la impresión que tienen. Ya no necesita hacer nada más Donald Trump, realmente. Ya no necesita nada más. Ahora todo el resto de la elección presidencial es ¿qué va a hacer Joe Biden? Entonces ya no necesita Donald Trump debatirlo de nuevo. Entonces por eso lo más seguro es que no va a aceptar debatir. No necesita. Y Joe Biden necesita quitarse de encima la imagen que creó el jueves pasado. ¿Y cómo va? ¿Cómo? ¿De qué manera va a poder hacerlo? Y mucho menos si no debate de nuevo, que lo pueda volver a ver la gente en vivo y a todo color, literalmente.
Entonces, por tanto, no pareciera que Joe Biden tenga ahora sí ya la más mínima posibilidad de ganar. Y un argumento que se esgrime, que me parece espectacular y que es cierto, porque Joe Biden dice que él quiere correr por la presidencia para defender la democracia de los Estados Unidos, que estaría en riesgo si Donald Trump regresa a la presidencia. Que esa es otra discusión, pero eso es lo que él afirma y lo siente en el corazón. Y aparte, es un buen punto. Digo, es que la verdad es que es buen punto. O sea, realmente, claramente, por supuesto que se puede discutir sobre la democracia con un Donald Trump en la Casa Blanca, como podemos ver, como hemos podido ver claramente. Entonces dice, eso es por la razón por la cual Joe Biden quiere correr por la presidencia, para defender la democracia de alguien como Donald Trump. Muy válido el punto. Sin embargo, ahora es seguro que no va a ganar las elecciones, seguro, por lo que vimos el jueves. Entonces, si Joe Biden realmente está tan preocupado por la democracia, pues entonces precisamente para proteger a la democracia debe asegurarse que el Partido Demócrata tenga una oportunidad de ganar la presidencia haciéndose él a un lado. Entonces, precisamente por el objetivo por el cual él pretende llegar a la presidencia, que ya no va a llegar, por ese mismo objetivo es que él debería de hacerse a un lado para que alguien que venga sí lo pueda hacer y tenga una oportunidad. Y yo creo, francamente, que eso es lo que va a venir pasando. Eso es lo que yo creo que va a venir pasando, definitivamente. O sea, va a llegar un momento de aquí a pocos días que Joe Biden vaya a aceptar que efectivamente con él no hay ninguna posibilidad, ninguna, de que los demócratas lleguen a la presidencia o se queden en la presidencia. Ninguna, no hay, ya no hay. Y en cambio, yo sí voy aquí a afirmar que fuera de Kamala Harris, que uno, es mujer, que esto es importante en Estados Unidos, y dos, no es alguien muy fuerte, fuera de Kamala Harris, prácticamente cualquiera de las posibilidades demócratas vencen a Donald Trump. Lo vencen, punto. Lo vencen. En primer lugar, porque yo siempre que le he dicho que Donald Trump será muy popular, pero no es... Generará ratings, pero no genera votos. Yo se lo he dicho aquí 1000 veces. Él nunca ha ganado una elección popular en su vida, nunca, jamás, nunca. Entonces cualquiera le puede ganar. Y en segundo lugar, si ponen a cualquier otro que no sea Joe Biden, a Donald Trump le quitan dos de las armas más poderosas que él tiene para atacar a Joe Biden. Ya no puede atacar a Joe Biden, ya no puede atacarlo por la inmigración, ya no puede atacarlo por la economía, porque quien sea que se quede no tiene la culpa ni por la inmigración ni por la economía. Así es que ya no puede. Así es que ganaría la persona que pusieran. Entonces yo creo que esas van a ser las consideraciones que va a tener Joe Biden, por las cuales estoy seguro que eventualmente, más pronto que tarde, se va a hacer a un lado. Y a ver a quién ponen. Eso va a ser interesante. Bueno, pues ahí tiene usted eso. Ahora, por el otro lado, el juez de Nueva York que llevó el caso de dinero por silencio a la actriz pornográfica Stormy Daniels, que pagó Donald Trump y el cual fue encontrado culpable de 34 cargos criminales de haber ocultado este pago. Es el cargo, es la convicción criminal que tiene Donald Trump de hace unas 3 semanas, ¿se acuerda? Aquí lo estuvimos comentando. Bueno, ese juez, acuérdese, a Donald Trump lo declararon culpable de 34 cargos criminales. La sentencia, la declaración de culpabilidad la dio un jurado de ciudadanos, no el juez, el jurado, ¿sí? Entonces, una vez que los 12 jurados
determinaron la culpabilidad de Donald Trump, el juez determinó que la sentencia, es decir, el castigo que le iba a dar, o que le va a dar, se iba a dar la próxima semana. Él entonces puso la próxima semana como fecha para la sentencia. Bueno, pues ahora la noticia es que este juez retrasó la sentencia que iba a ser la próxima semana hasta septiembre. ¿Por qué? Porque resulta que el juez tiene que sentarse a considerar si la determinación de este lunes de la Suprema Corte de Justicia de que Donald Trump o los presidentes, el presidente de Estados Unidos, quien haya sido presidente, tienen cierta inmunidad, aplica a este caso. ¿Por qué? Pues porque resulta que, por supuesto, los abogados, la defensa legal de Donald Trump, metieron una moción para revertir la culpabilidad de estos 34 cargos criminales justo después de que este lunes la Suprema Corte de Justicia emitiera esa determinación, inmediatamente alegando precisamente esta determinación de la Suprema Corte de Justicia. Así es que el juez está obligado pues a considerarla y a ver qué onda, ¿sí? Y bueno, esto me trae a esta reflexión, a la siguiente reflexión. Para todos aquellos que no nada más apoyan a Donald Trump, no nada más eso, sino que apoyan a todo lo que alega Donald Trump. Todo lo que alega al Donald Trump. Gente muy respetable y admirable que yo, cercana a mí, gente, amigos míos, pues, incluso hablan del famoso Deep State en Washington, ¿no? El estado profundo. Que ese estado, este estado profundo, el Deep State, que es un término que usan los republicanos y los derechistas para decir que hay un estado profundo que no es el que nosotros vemos, sino algo más profundo, que es lo que hace que haya habido, por ejemplo, la fraude en la elección del 2020 sin pruebas. Es decir, el estado profundo es tan profundo que logró hacer el fraude sin que hubiera pruebas, por ejemplo. Y esa parte del estado profundo es el que está haciendo que el Departamento de Justicia acorrale y persiga a alguien tan inocente y tan grandioso como Donald Trump. Es el estado profundo, ¿no? El Deep State famoso. Pero de nuevo, esto es algo que usan los de derecha, o sea, los republicanos, ¿sí? Y básicamente lo utilizan para explicar por qué no ganan elecciones o cuando las pierden, es que es el estado profundo. Cuando las ganan no hay ningún problema, pero cuando las pierden es que es el estado profundo, ¿no? Y la conspiración y toda la conspiración. Después de esta determinación de la Corte Suprema de Justicia, que fue una determinación perfectamente dividida en la ideología entre los propios jueces de la Suprema Corte de Justicia, en los cuales 6 son conservadores y 3 liberales, y la determinación fue 6-3, 6 a favor de darle la inmunidad a los presidentes, que esta fue una moción que metió Donald Trump, ¿verdad? Y 3 en contra, que fue los 3 liberales. Por cierto, de esos 6 conservadores, 3 los metió Donald Trump. 3 fueron propuestos y aceptados y metidos por Donald Trump, ¿sí? Y en el cual, efectivamente, una de las elementos fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos, o sea, yo aquí estoy de acuerdo con los 3 que disintieron de la decisión de este lunes. Fue 6-3, 3 disintieron, ¿va? 3 asintieron, 3 disintieron. Los 3 que disintieron dijeron, oye,
la Constitución es clarísima de que no hay hombre por encima de la ley. O sea, ¿cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia le dé a una persona, no importa quién sea, una persona, excepciones por encima de la ley? Porque lo que está haciendo la determinación de la Corte Suprema de Justicia es que le está dando inmunidad en algunos casos, Cierta inmunidad o presunción de inmunidad fue lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el presidente en funciones sí puede romper la ley, porque es presidente. Si no fuera presidente, si fuera ilegal lo que está haciendo, pero como es presidente, no es ilegal. Entonces, sí hay una persona por encima de la ley. Y la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica dice explícitamente, y lo reitera 1000 veces, que nadie está por encima de la ley. Y eso es lo que dicen los jueces liberales. Y tienen absolutamente toda la razón, porque es cierto. Pero desafortunadamente, esta decisión fue partidista, ideológica, para proteger en particular a una persona, que es justamente a Donald Trump. Y esto así es, ¿eh? O sea, no, es que créame que no hay mucho margen a interpretación de nada. Es que esto así es, clarísimamente. Ellos le están dando una excepción a una persona que es el presidente, cualquier presidente, pero todo es pensado en Donald Trump, pero cualquier presidente. Mire, con esta determinación, esto es literal, no estoy exagerando. Con esta determinación, olvídese de Donald Trump. Joe Biden, este viejito decrépito, ya puede, con esta determinación de la Corte Suprema de Justicia, Joe Biden puede alegar cualquier cosa, cualquier acción, hacerlo, realizarlo como presidente y decir, inventarse lo que sea. Y decir, me quedo, no hay elecciones, cualquier cosa, es que puede hacer cualquier cosa para quedarse en el poder. No hay elecciones, me quedo, postergamos las elecciones para el próximo año. Cualquier cosa. Estoy hablando de Joe Biden, porque la Corte Suprema de Justicia ya le dijo, él tiene inmunidad para hacer cualquier cosa. Después vemos si hubo legalidad, no, después lo discutimos, pero por lo pronto tiene inmunidad. No hablemos de Donald Trump, hablemos de Joe Biden, lo puede hacer. Pero claro, esta decisión fue para proteger a Donald Trump de la persecución, que ya hemos hablado muchísimo aquí, de la persecución que está teniendo por su papel en el asalto al Capitolio de enero 6. Pero bueno, esta reflexión la hacía porque yo le pregunto, si efectivamente existiera esta teoría de la conspiración del Deep State famoso, si efectivamente existiera, ¿de quién es el Deep State? ¿Quién es el verdadero Deep State? Si existe el Deep State, ¿quién es el verdadero Deep State? ¿Es la izquierda? ¿Son los demócratas? ¿O son los republicanos? Discúlpeme, Donald Trump tiene dominado a la Suprema Corte de Justicia. La tiene dominada totalmente. No solamente la Corte Suprema de Justicia acaba de emitir una determinación que protege específicamente a Donald Trump, porque lo protege específicamente por la persecución, la responsabilidad, la culpabilidad que se le está achacando del asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, sino que ya encima, por refilón, por rebote, lo está protegiendo y lo puede proteger de los 24 cargos criminales que ya se le había encontrado culpable hace 3 semanas. Ya los abogados de Donald Trump metían una moción para que se le eliminen esos cargos criminales y el juez lo está considerando. Entonces dígame usted a mí, si existe un Deep State, ¿de quién es ese Deep State?
¿De los demócratas o de los republicanos? Discúlpeme. En todo caso, son puras pamplinas lo del Deep State, para empezar, ¿verdad? Por supuesto. Hay que ser demasiado estúpido para creer en eso. Y los hay. Pero aquí está la prueba. Si hay un Deep State, ¿de quién es? ¿Quién tiene realmente el control? Y aquí está. ¿Quién tiene realmente el control aquí? ¿Donald Trump o Joe Biden? Usted dígame, ¿quién lo tiene? ¿Donald Trump o Joe Biden? ¿Joe Biden como presidente o Donald Trump como expresidente? Bueno, o sea, claramente lo tiene Donald Trump. Claramente. Es alguien que ha podido hacer lo que se le pegue la gana y salirse con la suya. Literalmente. Y salirse con la suya. Está a punto de que le quiten los 54 cargos criminales que ya se lo habían achacado y culpabilizado. Ahora resulta que parece ser que se los van a quitar. Avalado por nadie menos que la Suprema Corte de Justicia. Nada más, nada más. No nada más tiene la mejor defensa legal que el dinero pueda pagar en el mundo, sino que ahora encima tiene detrás y encima a la Suprema Corte de Justicia que lo respalda. Nada más, nada más. Que alguien me hable del Deep State. Que alguien venga y me hable del Deep State. Y también, por cierto, que esto ya es cosa peccata minuta, ¿verdad? Que alguien venga y me diga del famoso weaponization o del uso que Presidencia o Casa Blanca hace del Departamento de Justicia para perseguir a sus opositores, en este caso a Donald Trump. Ajá, claro, con el hijo del presidente mismo siendo convicto criminalmente unos días después que el propio Donald Trump. Si tanto control tuviera Joe Biden sobre el Departamento de Justicia, su hijo no hubiera sido encontrado criminal casi a la par que Donald Trump. ¿Verdad? ¿No le parece? Y bueno, pues ahí tiene usted. Digo, nada más para el que se crea las cosas que critica, dice y señala a alguien como Donald Trump. Pues ahí está, la realidad de las cosas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, gracias por continuar con nosotros. El presidente Mulino de Panamá acaba de tomar posesión del cargo y entre sus primeras actividades de interés regional y continental se ha puesto a encargarse de la situación del cruce de migrantes de Sudamérica y de muchas otras partes que van desde Sudamérica cruzando a través de Panamá hacia los Estados Unidos, concretamente a través del famoso tapón de Darién, que ya no es ningún tapón, que es esta zona selvática impenetrable, por eso se llama tapón, entre la frontera de Panamá y de Colombia. No solamente eso, Mulino se reunió precisamente con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, para tratar de hablar de esta situación por cierto que el presidente Mulino propuso controlar la inmigración en ese punto de acuerdo con los Estados Unidos, en lo que pareciera ser un esfuerzo de Estados Unidos de tratar de poner el control mucho más al sur de la situación. Usted se acuerda que primero Estados Unidos le pidió ayuda al gobierno de México para que tratara de contener
el flujo de inmigrantes en su frontera con Guatemala. Y pues en algún momento funcionó algo, pero pues no funcionó nada. Entonces ahora me pareciera a mí que están yéndose mucho más al sur, a Panamá, para tratar de que se haga desde allá. Eso es lo que pareciera que está pasando. Vamos a preguntarle y hablar de todo esto con nuestro invitado de hoy, Óscar Chacón. Él es cofundador y director ejecutivo de Alianza Américas, que es esta red nacional de organizaciones latinoamericanas de servicios para inmigrantes, y es experto en estos temas. Óscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer acompañarle. Buenas noches. Buenas noches, muy amable. Pregunta, este esfuerzo que está haciendo Mulino y este anuncio que hizo Mulino de tratar de hacer este control en el Darién, pregunta, ¿es parte del mismo esfuerzo de Estados Unidos de tratar de contener a los migrantes en la frontera de Guatemala con México? Absolutamente, parte del mismo esfuerzo. Es una estrategia de carácter hemisférico en la actualidad, por medio del cual Estados Unidos busca de manera muy activa y directa extender su propia política de inmigración a territorios latinoamericanos. De hecho, el acuerdo con Panamá no es el único. Hay acuerdos también con Ecuador, acuerdos con Colombia, ahora Panamá, con Costa Rica, Guatemala y por supuesto México. Desdichadamente es una estrategia nueva en cuanto a que se extiende a latitudes extraterritoriales de los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos de América es una estrategia que tiene cerca de 40 años de venirse intentando. Se ha gastado una cantidad salvaje de recurso público en la implementación de este tipo de estrategias sin que haya evidencia alguna de que esto funcione, porque ignora plenamente los factores que empujan a que la gente salga huyendo de sus países. Yo creo que ahí está fundamentalmente el error de esta estrategia. No, bueno, claro, y aparte, digo, claramente no ha funcionado, digo, las evidencias son que no han funcionado para nada, ¿no? Pero la pregunta aquí, Mulino, como presidente y Panamá como país, como economía, ¿qué ganan? ¿Cuál es la intención de aliarse o hacerle caso a esta petición de Estados Unidos en tratar de controlar lo que está pasando en el Darién? Mira, es interesante tu pregunta porque se trata de un presidente recién llegado. Entonces la pregunta es, ¿qué recibe a cambio de este tipo de medida? Y yo no tengo la respuesta directa a tu pregunta, solo puedo inferir en relación a lo que otros países reciben en concepto de moneda de cambio por parte del sometimiento a esta extensión extraterritorial de la política migratoria estadounidense, y varía de país a país. Para países, por ejemplo, como México, lo importante es que Estados Unidos deja de ser un país crítico del problema de la inseguridad ciudadana y la violencia, principalmente del crimen organizado en México. Guarda silencio, mayormente Estados Unidos, cuando en otras épocas Estados Unidos era un crítico ferviente de este tipo de realidad en México con gobiernos anteriores. Entonces, la moneda de cambio no es migratoria, es una moneda de cambio que, insisto, cambia de país a país, pero lo que a Estados Unidos le interesa de manera especial en este momento preelectoral es buscar todas las formas posibles por reducir el número de personas llegando a su frontera sur. Por supuesto. Ahora, ¿qué puede hacer? ¿Cuál es la manera práctica en que Panamá y Colombia, pues obviamente es que si Panamá tapa, yo no sé de qué manera, pero si Panamá vuelve a convertir en tapón lo que era el tapón de Darién, pues entonces esos inmigrantes le representan un problema mayor a Colombia. Entonces, por eso se entiende que Petro y Colombia estén involucrados en esto, pero la pregunta es, en la práctica, ¿qué pueden hacer? Bueno, mira, lo que pasa es que es difícil negociar de forma aislada, país por país, con un gigante como los Estados Unidos de América. Creo de que si hubiera un poquito de mayor sentido de abordaje regional, y francamente creo que las condiciones no existen en ese momento para eso, se pudiera hacer un abordaje diferente. Porque lo que no hay que olvidar es que el principal beneficiario de los flujos migratorios, no de los últimos 3 años, sino de las últimas 4 o 5 décadas, que han sido flujos migratorios mayormente dirigidos hacia los Estados Unidos, ha sido precisamente los Estados Unidos de América. O sea, los beneficios que la migración le rinde
a Estados Unidos son muy bien documentados, son beneficios palpables, y aún así el tema se aborda como que fuera exactamente lo contrario, como que fuera algún tipo de amenaza para la nación estadounidense, cuando, insisto, simple y sencillamente no lo ha sido. No, bueno, y no nada más es eso. Digo, escuchando las denuncias en el debate presidencial del jueves, donde abiertamente Donald Trump habla del desastre que ha sido la inmigración y aceptando, vamos a suponer que efectivamente en términos del flujo de personas, vamos a suponer que sea cierto, que en términos del flujo de personas que está cruzando de México hacia Estados Unidos es récord, vamos a suponer que sea cierto, y que hay un problema ahí de crisis en la frontera en el sentido del descontrol del cruce de personas indocumentadas, etcétera, etcétera, suponiendo que eso es cierto, la tasa de desempleo en Estados Unidos es históricamente baja. Correcto. Es históricamente nunca, o sea, por más crisis que hay en la frontera, que seguramente la habrá, vamos a hablar por cierto, la realidad es que el desempleo está históricamente bajo en Estados Unidos. Así es que, pues, la evidencia y los números diría que por más cierto que fuera la crisis, pues todos están trabajando, ¿ah? Bueno, lo que te sugiere, lo que tú acabas de señalar, es que el abordaje del flujo migratorio debería de ser fundamentalmente diferente, porque tú lo has dicho bien. Estamos en un momento muy interesante porque la economía estadounidense, en el contexto post-pandémico, contrario a lo que ha sido el caso en la mayoría de las economías en América Latina, ha despuntado mucho. Tenemos una tasa de desempleo súper baja, no solo eso, hay un excedente de cerca de 9 millones de puestos de trabajo vacantes con relación a las personas empleadas. Es decir, que tenemos una necesidad imperante de que haya más migración. El desafío es si lo vas a dificultar y ocuparlo para ganancia política electoral, porque hay que estar muy claros, o sea, la decisión del Partido Republicano de elevar el tema migratorio como si fuera algo que nos acerca al fin del mundo, es porque le rinde beneficios electorales en la medida que es un tema súper emotivo que moviliza a sus bases. Pero en realidad, un abordaje mucho más inteligente sería uno de manejar estos flujos de forma tal que se satisfaga la necesidad laboral que tiene Estados Unidos, sin hablar del desafío demográfico de más amplio naturaleza en Estados Unidos. Hay que recordar que la única razón por la que Estados Unidos no está en crisis demográfica, en parte es por la migración y en parte es por las tasas de natalidad que muestran particularmente los segmentos de la población de minoría étnico-racial. Sin ellos, Estados Unidos ya estaría experimentando muy probablemente tasas negativas de crecimiento demográfico. Cierto. Y bueno, y de nuevo, nada más reiterando de las denuncias que hacía Donald Trump en el sentido de que los inmigrantes particularmente le están quitando los trabajos a los negros y a los hispanos, pues de nuevo, las cifras de oficiales de empleo dicen lo contrario, o sea, no, o sea, los negros y los hispanos tienen las menores tasas de desempleo de la historia de los Estados Unidos. Me sorprende un poco, cambiando un poquito de tema, la entusiasta participación que me pareció que tuvo Gustavo Petro, un presidente de izquierda, no muy adepto a lo que diga Estados Unidos, etcétera, y ahí andaba con Mulino muy gustoso hablando de cómo ayudar a Estados Unidos en este problema. Bueno, yo creo que, repito, el enfoque casi exclusivo de la política estadounidense hacia el hemisferio en este momento, que está muy centrada en esta idea absurda de contener los flujos de manera completamente irracional, es un momento que puede aprovecharse por parte de diferentes gobiernos de la región para buscar ciertas concesiones que, como repito, no tienen nada que ver con el tema migratorio, sino concesiones de otro tipo y que varían de país a país. Y yo lo he venido viendo ya por más de 10 años. Te pongo un ejemplo bien concreto. Sí. Estados Unidos no tenía ningún problema apoyando la administración ilegal de Juan Orlando Hernández en Honduras, porque Juan Orlando Hernández les aseguraba que él iba a hacer todo a su alcance para prevenir que un hondureño saliera de Honduras. Eso le ciega a Estados Unidos. Y así como se beneficiaba
Juan Orlando Hernández, hay muchos otros jefes de Estado que están también buscando maneras de sacar lucro de algo que es simple y sencillamente imposible e irracional tratar de contener. Pero, ¿y qué tipo de lucro? ¿Qué tipo de concesiones son las que están negociando o logrando? ¿Sabemos? Mira, hay muchos aspectos en los que uno puede ir notando las preferencias. Por ejemplo, es súper conocido que Estados Unidos, al igual que la Unión Europea, ejercen un poder de influencia enorme en las grandes instituciones financieras mundiales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Muchas veces hay decisiones en esos ámbitos que uno no se las explica plenamente, en términos de, por ejemplo, aprobación de préstamos, que en otros momentos seguramente no fluían de la manera que ahora fluyen, pero que tienen en última instancia que ver con diferentes formas de compensar la actitud latinoamericana de sometimiento ante la política de contención migratoria que Estados Unidos busca impulsar hoy en día casi que de manera prioritaria. Ahora, ¿cómo, dado que las últimas informaciones hablan de que este flujo migratorio, sobre todo este destape, literalmente destape del tapón de Darién, es generado por bandas de crimen organizado? ¿Cómo se debe abordar este problema? ¿Es un problema de seguridad? ¿Se debe abordar con policías? ¿Cuál es la solución? Bueno, hablabas tú de que, claro, en primer lugar, generar las condiciones para que ni siquiera salgan de su país, no quieran salir, es decir, que no quieran salir, no necesiten salir de su país. Pero ya que estamos en esto, ¿cuál es la manera? Mira, ¿a qué me refiero? Segundo, creo que también es importantísimo comenzar a prestar atención al tema de los ajustes que se deben hacer al modelo económico social reinante en la mayoría de América Latina. Esto no es un cambio ni fácil ni de corto plazo, pero es absolutamente imperativo comenzar a buscar maneras, incluyendo revisando modelos de nuestro mismo hemisferio, que nos permitan hacer un balance mejor entre bienestar económico y bienestar social de las poblaciones, que le vaya poco a poco comunicando claramente a la gente que se pueden realizar los sueños de vida sin tener que irte de tu país. Esto también implica cambios en la política, cambios incluso en paradigmas culturales que hay que ir cambiando. Y por último, yo creo que es también súper urgente que América Latina considere seriamente una negociación más regional, no solo con Estados Unidos, sino también con la misma Europa, sobre cómo deben ser manejados de forma sensata, de forma realmente humanista, la naturaleza actual de los flujos migratorios y avanzar en un nuevo concepto de reconciliar la migración con el bienestar de las personas en sus propios países. ¿Existe algún ejemplo práctico sobre este cambio de paradigma que tú estás proponiendo? Mira, en nuestro hemisferio hay dos ejemplos muy interesantes. El primero, cercano a los Estados Unidos, es el caso de Costa Rica. Costa Rica está en un istmo sumamente en común con la realidad que tienen otros países en términos de recursos naturales, ubicación geográfica, pero tú simple y sencillamente no ves costarricenses en este patrón de flujos migratorios. Y la explicación tiene que ver no solo con lo que hace Costa Rica hoy, sino con lo que han venido haciendo prácticamente desde finales de la década de los 40 del siglo pasado. Han logrado convertir a Costa Rica en un país que le representa al tico común y corriente una esperanza de vida. En Sudamérica tenemos el caso de Uruguay, que también muestra un cambio importante. Uruguay fue en algún momento un país de salida de muchas personas, ya no lo es, y tiene mucho que ver con la creación de una apuesta social que, repito, tiene mucha inversión en crear bienestar. Y eso lo demuestran muchos reportes mundiales, incluyendo el que produce el Foro Económico Mundial, donde se mide, entre otras cosas, el nivel de bienestar de las sociedades. Y es interesante ver la ubicación de Costa Rica y Uruguay en este cuadro, que incluso parece a veces mejor que el de los mismos Estados Unidos de América. Y no puedo decirte que no al respecto. Oscar Chacón, cofundador y director ejecutivo de Alianza Américas, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros esta tarde. Es un placer, muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Bueno, y siendo martes, vamos a pasar ahora al segmento de los martes de nuestro buen amigo y colega Fernando Francia. Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, qué gusto saludarte. Hoy estamos emparentados en color de vestimenta. A ver, déjame ver. Yo vengo disfrazado de Hugo Chávez. ¿Y tú? También. Eso. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Entre Hugo Chávez y Morena, ¿no? Sí, sí, más morena. Sí, la verdad que yo vengo más morena. Hugo Chávez era más rojito todavía. Ahí va, ahí va. No, pues la mía es vino Muy- tinto. La mía es vino tinto, vino tinto. Vino tinto. Vamos a Exacto. ponerla así Sí, para sí. echar por la vino tinto. Sí, que sí, que sí. será. Hoy Costa Rica, dentro de unos días Uruguay, vino tinto. Bueno, Exacto, tenemos exacto. mucho para elegir, Alberto. Exacto, exacto. Qué interesante programa, lo venía escuchando y a cada rato digo, pucha, mejor intervengo sobre esto. No, mejor sobre esto. Quería hablar sobre Biden, quería hablar ahora sobre lo que decía el último invitado, sobre cómo Costa Rica y Uruguay han construido su matriz social, digamos, para ser un país que no manda tanto migración, ¿no? No es tan cierto como que no ves migrantes costarricenses y uruguayos, pero sí bastante cercano a la realidad. Pero bueno, tenía un homenaje preparado para hoy, Alberto, entonces voy a hacerlo porque em, resulta que alguien dijo este par de frases. Los niños nacen con una capacidad innata para el habla. Son capaces de aprender y asimilar estructuras comunicativas y lingüísticas, no importa dónde crezcan. Es una frase científica. Y otra, el Partido Republicano de Estados Unidos es la organización más peligrosa de la historia de la humanidad. El que las dijo es Noam Chomsky. Nació en 1928, tiene 95 años. La dijo hace tiempo, por supuesto. Acaba de estar hospitalizado por problemas de salud en Brasil, donde vive parcialmente, vive entre Texas y Brasil con su esposa brasileña. Chomsky ha aportado en la lingüística, en la comunicación, en la política, en la academia y en los movimientos sociales y políticos del mundo. Noam Chomsky, como se llama esta persona que estoy reseñando, ha transformado nuestra comprensión del lenguaje, la comunicación y la política global, dejando una huella absolutamente indeleble en múltiples campos del conocimiento. Es quizás el intelectual vivo más citado en el mundo. El New York Times lo señala como el más importante de los intelectuales contemporáneos. A sus 95 años continúa aportando al entendimiento de la realidad y a los caminos del pensamiento crítico y científico del mundo. Puede que estés o no estés de acuerdo con él en sus posiciones, pero sin duda no lo podés tomar a la ligera o saltártelo. Para pensar en Chomsky hay que pensar en lingüística, que es una ciencia. Chomsky revolucionó la disciplina con su teoría de la gramática generativa. Busquen este término, gramática generativa, y ponen Chomsky a la par. Propone Chomsky que la capacidad del lenguaje es innata, o sea que no está realmente involucrado el ambiente en donde crece la persona. Es innata y es universal en los seres humanos. En 1957, Chomsky cambió radicalmente la forma en que entendemos la estructura del lenguaje, introduciendo conceptos y sugiriendo que todas las lenguas comparten una gramática subyacente común y que hay un dispositivo en el cerebro que es el encargado de activar eso en determinado momento del desarrollo del ser humano. Esto chocaba diametralmente con las teorías ambientalistas del desarrollo de su momento. Estamos hablando de mediados del siglo pasado y ya Chomsky estaba influyendo al mundo de la ciencia. Impacta en la psicología cognitiva, en la inteligencia artificial y en las ciencias del comportamiento. Chomsky es un científico. Más allá de la lingüística, además, Chomsky ha sido un crítico incansable de los medios de comunicación y su papel en la manipulación de la opinión pública. Su libro Manufacturing Consent expone cómo la mayoría de los medios de comunicación sirven a los intereses de élites económicas y políticas, moldeando la percepción pública y restringiendo el debate. En terreno político, Chomsky ha ofrecido una perspectiva inquebrantable y aguda sobre la política exterior de Estados Unidos, cuestionando las intervenciones militares, las políticas económicas y el apoyo a regímenes autoritarios en el mundo entero desde hace muchos años. Su postura ha inspirado a generaciones de activistas y pensadores para buscar una política internacional más justa y equitativa del propio Estados Unidos. Hay que entender que él es estadounidense. Ha desafiado las narrativas oficiales
y ha dado a las víctimas de la opresión y la injusticia pues una voz. Chomsky es eminentemente político también, sin actividad partidaria, por supuesto. Chomsky también ha sido un defensor de la justicia social y los derechos humanos, vinculando sus investigaciones y críticas a una profunda preocupación por el bienestar humano. Noam Chomsky es sin duda un aporte imprescindible en el mundo de ayer, hoy y mañana. Y lo comento, Alberto, porque hace pocos días hasta se habló en las redes sociales de que había fallecido, estaba hospitalizado. Obviamente tiene 95 años, es muy probable que muy pronto pues nos deje en este plano terrenal, pero nos queda todo su aporte, que es monumental. Fíjense que les estoy citando un libro de 1957 y estamos ya 80 años, bueno, tantos años después de esto, 70 y resto, todavía recibiendo aportes de este pensador, profesor emérito del Massachusetts Institute of Technology y de tantas otras universidades en donde ha sido profesor, doctor y honoris causa. MIT, nada menos. Dijiste que él era partidista, pero creo que comenzaste esta intervención hablando de, me pareció que fue una crítica que hizo el Partido Republicano. Sí, digo que no es político, porque sus posiciones son muy políticas, pero no es activista, no es integrante de un partido político como tal, no es demócrata, aunque obviamente es muy crítico del Partido Republicano, como decía la frase inicial, pero es muy crítico del Partido Demócrata, por supuesto, porque es crítico de las políticas estadounidenses, más allá de republicanos o demócratas, por ejemplo, en sus participaciones en las dictaduras militares del cono sur de América Latina, en su participación en Afganistán. Es más, bueno, visitó en la cárcel, en la embajada de Ecuador en Londres, cuando estaba de asilado político, Julian Assange. Ahí lo fue a visitar Noam Chomsky. Ahora visitó a Lula da Silva, bueno, lo visitó cuando estuvo preso Lula da Silva, y ahora Lula lo visita en el hospital. Fue a visitar al Pepe Mujica, por ejemplo. Y te estoy hablando de gente de izquierda, pero es muy crítico de ciertas organizaciones, las que él llama leninistas, que tienen que ver con creerse la vanguardia inteligente de un pueblo ignorante que muchas organizaciones de izquierda han tenido como principio. Entonces, es muy crítico de la izquierda, es muy crítico de la derecha, por supuesto, y lo cual lo pone en un lugar de un intelectual que piensa más en la gente que en las organizaciones que muchas veces buscan el poder nada más. Claro. Fernando Francia, como cada martes, muchísimas gracias. Un gusto saludarte a vos, a toda la audiencia. Nos vemos la próxima semana. Próximo martes, claro que sí. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Agranda tu pizza. Convertila ahora en un Ready Combo y ahórrate hasta un 50%. Por solo 2.500 colones adicionales a la compra de tu pizza, te llevas una orden de Ready Bread más una Pepsi 2.5 litros para toda la familia. Ready Pizza, siempre fresca, calientica y lista para llevar, con más y mejores ingredientes. Escoge tu sabor preferido y pedila ya a través de la página readypizzacr.com para que retires en el restaurante más cercano o servicio express. Ready Pizza, estamos en todo el país. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.